16:06 en toda la República Argentina. Bienvenidos a todos a Volver a lo Nuestro. La producción de este programa la hace Fernando Molgaray, el informativo Pamela Molina, en la operación técnica Eduardo Echeverri, en redes y streaming Nico Jansson, Leandro Altare y Julián Dibiasi. Mi nombre Verónica Massa. Con ustedes, Pablo Chalú. ¿Cómo va? Equipo, ¿eh? Mucha gente. Verónica, Atrás uno ve un programa de radio, pero hay mucha gente trabajando. Muy bien. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, ¿vos, Pablo? Bien, un gusto estar con vos de nuevo. Muchas gracias, igualmente. Pero no estamos solos hoy. ¿No? No estamos solos, estamos con Pascual Albanese. Él es periodista, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y cofundador del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo Centenario y también de la Peña de Eva Perón. Bienvenido, ¿eh? Buenas tardes y muchas gracias. Pero gracias a vos por venir, Pascual. Enseguida vamos a hablar con vos, ¿no? Es una visita que de alguna manera honra este programa. Así que, ha dicho, ese currículum es un poco resumido, ¿no es cierto? Bueno, si vamos a avanzar se nos va a ir el programa, Claro. o sea que nos vale sintetizar un poco. Son muy años. sintéticos. No sé si son cosas, pero son años. Bueno, vos sabés, Verónica, que tenemos que volver a un tema. Y es el tema que ya tratamos, es el tema de si la macroeconomía anda bien, ¿no? ¿Cómo puede ser que la economía real ande mal? Y yo les dije en este programa, creo, en otros programas, miren, no es así. Está errado, está equivocado sostener que si la macroeconomía anda bien y la economía real anda mal. La economía real es producto de la macroeconomía. Entonces, si anda mal la economía real, no se puede decir que la macroeconomía está bien. Por favor, reflexionemos sobre esto. Lo vengo diciendo y hace poco alguien me dijo, bueno, ¿por qué no explicás un poco más esto? De si la macroeconomía, si la economía real anda mal, la macroeconomía es mala. Bueno, vamos a explicar rápidamente por lo siguiente. ¿Quién determina las principales fuerzas que operan sobre la economía real? La macroeconomía. Por ejemplo, vamos a ver desde el punto de vista de los empresarios, para producir más o producir menos. ¿Qué necesitan? Demanda. Muy bien. ¿Quién determina el nivel de la demanda global? Y la macroeconomía. ¿Por qué? Y bueno, cuando decimos vamos a ver la parte fiscal, ¿qué determina la macroeconomía? El gasto público, determina la inversión pública, determina los ingresos de no solo de los empleados públicos, de los jubilados. Entonces, si desde el sector público se generan condiciones para que no haya demanda, ¿cómo viene la mano acá? Pero todavía más. Si tenemos que tener actividad económica, si tenemos que tener producción, dijimos que tenemos que tener demanda. Pero además la producción nacional debe ser factible. ¿Quién determina la factibilidad de la producción nacional? El tipo de cambio. Y no estamos descubriendo nada. El tipo de cambio. Si tenemos un tipo de cambio muy achatado, si está muy barato el dólar, lo que pasa es que se da un subsidio, un privilegio a las compras en el extranjero. Eso perjudica a la producción nacional. ¿Y quién determina el tipo de cambio? Es la política cambiaria. ¿Y quién determina la política cambiaria? La macroeconomía. Y podemos seguir. Y lo último, para pasar enseguida a otra cuestión. La tasa de interés. ¿Se puede financiar la producción nacional? Y depende de cuál es la tasa de interés y la disponibilidad de crédito. ¿Quién determina la disponibilidad de crédito y la tasa de interés? La macroeconomía. Quiere decir que si no tenemos producción, no tenemos ingresos, las empresas están cerrando, hay desocupación, no porque la macroeconomía esté buena, por favor, salgamos de esa trampa, es porque la macroeconomía está mal. Eso no quiere decir de que no tengamos que ir a los equilibrios macroeconómicos. Tenemos que llegar a los equilibrios macroeconómicos.
es fundamental hacerlo, pero no de cualquier manera. Y este gobierno eligió un camino que va en contra de la producción nacional. Y, a ver, que un liberal diga la macroeconomía está bien, qué lástima que la producción real esté mal. Lo que lo digo, un liberal, bueno, vaya y pase, está dentro de su ADN. Pero Álvarez Agis no era peronista. ¿Era o no era? ¿Cuántos años estuvo con viceministro de Kicillof? 2 años, ¿no? Lo mismo que estuvo Kicillof. Un peronista no puede decir lo que dijo Álvarez Agis. Que dijo, la macroeconomía libertaria está fenómeno, no hay que tocar nada. El problema lo tenemos en el supermercado. Esta es una frase célebre, extraordinaria. No en el supermercado, Álvarez Agis. El problema lo tiene la gente. ¿Cómo el supermercado? Frase célebre, por Dios. Bueno, espero que quede claro por lo menos eso. Miren, muchachos, cuando alguien dice la macroeconomía está bien, pero estamos complicados. Están diciendo algo que no es así, es un disparate, no existe, no, eso no está bien. Por lo menos, lo vamos a seguir repitiendo. Hablando de frases célebres, una es la de Agis. Otro que se mandó 2 frases célebres fue el nuevo secretario de Medios, ¿lo quién es? El que lo reemplaza a Dorni como vocero. Ravier. Muy bien, gracias, Verónica. Si no fuera por vos. Ravier. Un aporte invalorable a la cultura. Sí, no te queda la menor duda que es así. ¿Qué dijo? Ravier. Ay, Dios mío. ¿Sabes lo que dijo? En el invierno no enciendan el gas, abríguense bien. Sí. Mira, Javier, tu frase va a pasar a la historia. No No. sé si va a pasar a la historia porque Porque ya lo dijo Macri. primero lo había dicho Macri. Macri lo dijo en otra. Sí, eso. Ponete pullover. Pero ¿sabes qué pasa? Bien, no sé si va a pasar a la historia porque no solo las frases pasan a la historia, sino quién lo dijo. Yo creo que vos no vas a pasar a la historia. Pero bueno, no importa. Mira, te voy a decir algo. Efectivamente, la gente se va a abrigar mucho este invierno. Pero ¿sabes por qué? Porque no puede pagar el gas. Porque no puede pagar el gas. Eso de decir a las familias que tienen chicos, dejen de lado la calefacción y abríguenlo, es una barbaridad. Indica que no tenés entraña. Gran frase célebre, por favor. Y la segunda frase de este muchacho, qué mal que empezó, dijo, lo peor ya pasó. Dios santo. Lo peor ya pasó. Muy bien. Por lo menos está diciendo que hay un peor, ¿no? Pero lamento decirte, Ravieres, Sí. lamento decirte, Ravier, que lo peor no pasó. Lo venimos sosteniendo en este programa. Dijimos, puede ser que el piso de la imagen de Milei ha llegado a un piso, ¿no? Yo no me meto con eso, pero hay algunos elementos de la encuesta que nos vienen bien comentar, siempre los comentamos. Pero ¿sabés lo que no llegó al piso? El deterioro de la economía real. No llegó a un piso. No llegó. Y por más que algunos voceros del equipo económico, algunos amigos digan, no, ya la reactivación está a la vuelta de la esquina. Yo creo que la vuelta de la esquina debe estar como a millones de kilómetros de acá. Porque en marzo dijeron eso, se pusieron contentos, las estadísticas de abril fueron muy malas. Porque es la realidad, no arranca la economía, se sigue cayendo la economía, porque no hay ingresos, porque no hay dinero. Dicen que como está bajando la tasa de interés, el crédito va a reaccionar y eso va a hacer que el consumo aumente también. Hay un dicho que dice que el que se quemó con leche ve la vaca y llora.
los bancos están muy afectos a ese dicho. Si tienen una mora extraordinaria, como pocas veces se ha visto, el Banco Central, el presidente ha dicho, no, ya la mora ha llegado y ahora a partir de ahora disminuye la mora. Pero uno habla con los bancos, con los banqueros y las estadísticas y dicen que no, que sigue la mora. Ahora, el sistema bancario, las tarjetas de crédito, con tanta mora, ¿van a estar tan alegres de aumentar el crédito o más bien va a meter más condiciones para dar crédito? No, muchachos, no hay salida por ahí. Como no hay salida por ahí y los muchachos nos dicen por dónde otro lado van a salir, porque los ingresos, presuntamente el salario le estaría ganando por 0,2% a la inflación, como si fuera un aumento del consumo, pero no es el salario que hay que tomar la masa salarial, y la masa salarial está compuesta por el salario, está compuesta por las horas trabajadas, está compuesta por la cantidad de personal empleado. Y estos dos últimos están en negativo y van a seguir estando en negativo. O sea, no hay salida por ahí. Bueno, Pascual, ¿cómo andás? Salvo el frío y lo que acabas de decir, bien. Decime, ¿por qué no te presentás un poco? Vos tenés una historia tan rica. Yo te decía por eso al principio, que si empiezo a contar la historia Bueno, se nos va la hora. Digamos algo nomás. Claro. Primero, yo soy un veterano. Recién recordábamos en la previa del programa que hoy es 1 de julio, se cumplen 53 años del fallecimiento del teniente general Perón. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en ese momento, fueron las 13:15 del mediodía, por razones de trabajo, yo era y soy periodista, estaba en la Casa de Gobierno. Era un joven periodista en aquella época. ¿Por qué medio estabas? Estaba como una especie de microfuncionario. Estaba trabajando en la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia. Ah, mira. Claro, era mis primeros armas en el periodismo. Yo había empezado un poquito antes en un diario peronista, precisamente llamado Mayoría, que había aparecido ya por el año 72. Había aparecido precisamente... Es historia, Mayoría. Sin duda. Fue un diario que coincidió su aparición con el retorno de Perón a la Argentina. O sea, el diario apareció justamente a principios de noviembre del 72. Bueno, yo empecé ahí, después, bueno, la historia mía es larga. Con el tiempo, y yo diría por imperio de la dictadura militar, donde realmente trabajar en el periodismo en la Argentina era algo bastante insalubre, un poco como una especie de diagonal, empecé a especializarme en temas de política internacional, porque bueno, ahí la cosa era menos grave desde el punto de vista de la censura, y eso... Igual te tenías que cuidar. Había que cuidarse, pero de todas maneras yo le tengo que, no sé si la palabra es agradecer, por cierto, a esa etapa, que me permitió mirar el mundo de otra manera, ocuparme más de lo que estaba pasando más allá de nuestras fronteras, algo que Perón nos había enseñado, pero que nosotros no habíamos aprendido. Claro. Y todavía hoy algunos no lo han aprendido. Exactamente. Y eso me ayudó mucho para después, ¿no es cierto? ¿Cuál era el dicho de Perón? Perón decía que la política puramente nacional era una cosa casi de provincias. Lo único verdaderamente importante es la política internacional, que juega desaprensivamente por adentro y por afuera de la frontera de los países. Y lo decía eso en el año 1968, en un libro llamado La Hora de los Pueblos, muchos años antes de que en el diccionario de cualquier país del mundo apareciera la palabra globalización. O sea, Perón entendía ya desde mucho antes que todo lo que pasaba en un país determinado, en este caso en la Argentina, el nuestro, era parte de una situación internacional. Y él tenía una visión del mundo que tenía que ver directamente, precisamente, con su visión sobre la Argentina. Y eso me permitió, por eso hago esta mención al tema de mi, entre comillas, especialización forzosa en política internacional por razones de emergencia, aprender otras cosas con el tiempo, ¿no? Bueno, seguí trabajando en periodismo. Hay que decir que en la década del 90 fui funcionario del gobierno de Carlos Menem. Trabajé en la Secretaría de Medios de Comunicación, precisamente. Llegué a ser durante un periodo subsecretario de Medios de Comunicación, trabajé en la agencia Telam. Bueno,
Y después fui durante un tiempo subsecretario del Planeamiento Estratégico. Cosa bastante... El mismo gobierno. Sí, yo al final de ese gobierno. Interesante porque eso me permitió abrir, así como decía que la dictadura militar me abrió el camino de, digamos, de la política internacional, esto me permitió abrir el camino de las políticas de mediano y largo plazo como parte importante de la formación y de la acción política en un país como el nuestro que desgraciadamente está muchas veces ganado por el cortoplacismo, ¿no? Vos sabés que estás diciendo algo muy importante, porque, mira, en definitiva, las políticas de corto plazo, si vos no las pensás teniendo en la cabeza el largo plazo, fracasan. Exactamente, Sí. absolutamente. Parece mentira, ¿no? Sin ninguna duda. Y bueno, para hacerla corta, porque te decías que mi historia me lleva al programa, y recién estamos hace 25 años, y mirá lo que faltaría, yo te diría que, bueno, este siglo, por así llamar, para empezar por acá, digo, bueno, que Vos no sos un millennial, digamos. No precisamente. No tengo hijos, pero tengo sobrinos nietos que son millennials, varios, ya. Y aprendí ahí, digamos, en la militancia política, a también sobrellevar las adversidades, por supuesto. Primero en la época de la dictadura. Yo, además de ser periodista, militaba en el gremio de prensa. Fui, me acuerdo ahora, me había olvidado de decirlo, dirigente del sindicato de prensa de la ciudad de Buenos Aires, allá por fines del proceso y durante el gobierno de Alfonsín. Y este siglo, vuelvo a decir, la militancia me llevó a ser, creo que estaba mencionado en la presentación, cofundador de lo que llamamos la Peña Eva Perón, que había sido en realidad algo que había generado allá lejos y hace tiempo José María Castañeda de Dios a pedido de Evita, durante el primer gobierno del general Perón, allá por el año 50, que por supuesto había quedado en el aire después del fallecimiento de Evita y del golpe del 55, y una vez allá por el 2003, conversando con José María y un grupo de compañeros, se nos ocurrió que era útil reflotar esa experiencia por aquello de que había que buscar la forma de mantener viva la llama del peronismo en un momento en el cual nuestra identidad doctrinaria, estamos hablando ya del 2003, etcétera, empezaba a ser de alguna manera amenazada por una visión que distorsionaba lo que nosotros entendíamos como era lo que fuera la doctrina justicialista. Y desde entonces, más de 20 años, eso lo hemos seguido trabajando, en paralelo con un centro de reflexión y acción política que llamamos Segundo Centenario, en coincidencia con el 2010, ya pasó hace bastante Segundo Centenario, por cierto, que justamente trataba de reflotar esta otra parte de la cuestión, esta de la visión de mediano y largo plazo, de reflexionar con vistas al futuro. Bueno, y acá estamos, pues justamente Peña Eva Perón, 1 de julio del 2026, bueno, hoy hay una misa. Hoy estaba por decir, me sacaste la palabra de la boca, era a las 6:30 de la tarde, nos juntamos en la catedral precisamente para conmemorar el aniversario, cosa que hacemos ininterrumpidamente desde hace 23 años, mientras hacemos también, hay que decirlo, además de nuestras comidas y reuniones habituales, también misas en la catedral, con motivo del nacimiento de Evita el 7 de mayo, con motivo del fallecimiento de Evita el 26 de julio y con motivo del asesinato de José Ignacio Lucci los 25 de septiembre. Porque pensamos que, aunque parezca una formalidad, el hecho de realizar estas ceremonias evocativas en la catedral de la ciudad de Buenos Aires claro, tiene una significación simbólica muy especial, claro, que hace precisamente esa idea de mantener encendida la llama para que no se apague. ¿Cómo lograron la catedral? Bueno, es una cosa muy interesante y es una pregunta bárbara, porque vos sabés que... No es fácil, ¿eh? Bueno, no. Vos sabés lo fácil que fue. 2003, 4 o 5 compañeros firmamos una nota dirigida al arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Cardenal Bergoglio, solicitándole... ¿Con quién la firmaste? Con Jorge Raventos, Víctor La Peña, Luis Calviño, Luis Calviño y Claudio Chávez. Pidiendo, en realidad, en este caso, estábamos en julio, ya había pasado los aniversarios de Perón y de Evita, pidiéndole a la catedral para un homenaje a Ducci. En septiembre del año 2003, conmemorar la muerte, el asesinato de Ducci, vos te podrás ubicar, tenía una importancia política especial desde el punto de vista de lo que es la situación del peronismo de entonces. Estoy de acuerdo.
Cuenta mi amigo Víctor La Peña, lamentablemente fallecido, que él estaba caminando por la calle unos días después de esta nota que él llevó y entregó en mano en la Secretaría de la Catedral. Suena su celular y atiende, hola, en la calle, ruido. Y ¿quién habla? Habla el padre Bergoglio. Escucha. Entonces, Qué linda anécdota. Víctor dice, ¿cómo? Dice, por un momento él pensó que podía ser hasta un chiste. O sea, y contestó, ¿cómo? Bueno, el padre Bergoglio, Monseñor Bergoglio, bueno, también soy padre, ¿no? Bueno, llamaba simplemente para decirles que tienen la catedral concedida para la misa del 25 de septiembre. Así conseguimos la misa, la iglesia para ese día, y eso después se mantuvo durante los últimos 23 años. Linda historia. Linda historia. Qué anécdota de Bergoglio, ¿no? Bueno, evidentemente era un personaje fuera de serie. Extraordinario. No hace falta decir. Bueno, dentro de un par de minutos tenemos que hacer un corte. Un cortecito, pero Pero- falta un poco. Vamos a respetar las reglas. Sí, vos sabés que sí. Pero dos cositas, mirá. Después de tantos años y tanta experiencia política y tanta experiencia en medio, yo te dije, mira, vamos a hablar de inteligencia artificial porque es un tema que a nosotros nos interesa mucho y yo sé que vos estás de alguna manera involucrado y Por lo artificial, no por la inteligencia, en mi caso. ninguno en todo caso. Bueno, pero después todos esos años de experiencia que tuviste en los medios, en la política, no puedo dejar de preguntarte, previo a la inteligencia artificial, ¿cómo ves la situación hoy? Bueno, además está decir que yo te escuché y no puedo sino coincidir que estamos pasando por un muy mal momento de la vida política de la Argentina, que hay que decir excede inclusive la caracterización que uno pueda hacer de este gobierno, sino que hace a un vacío muy grande que nosotros tenemos la obligación de afrontar, porque, digamos, para que este gobierno haya llegado a ser gobierno, pasaron cosas. Y que me parece que tenemos que también nosotros, me refiero a quienes tenemos Peronismo. una larga militancia en el peronismo, tenemos que revisar un poco algunas cosas, actualizar nuestro pensamiento, como bien nos pedía permanentemente Perón que hiciéramos, y nosotros no hacíamos, para poder sacar de ahí las conclusiones que nos permitan generar una alternativa política para el futuro. Sí, está muy bien lo que decís, pero ¿qué opinás de la situación hoy, del gobierno libertario? ¿A dónde vamos? ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Es una situación atípica o ya la hemos vivido en el país? Bueno, digamos, toda situación tiene su parte única porque se relaciona con el presente, pero algunas de las cosas que pasan, a quienes tenemos memoria y militancia Ya nos han en la pasado. historia, nos suenan alguna música suenan medio, parecidas. alguna música medio parecida. Yo me acordaba de un señor que se llamaba Martínez de Oz, por ejemplo. Es decir, pero claro, hace mucho de esto, ¿no? Y digamos, yo entiendo que para una porción, no sé cuánto de significativa todavía, del público joven, que no ha tenido la oportunidad de vivir, por no decir de padecer, aquellas experiencias, esto puede resultar relativamente muy novedoso. Para nosotros lo novedoso es muy relativo y sobresale precisamente la idea de esta película, yo la vi. Bueno, espera que hacemos, vamos al... Como no, actualizamos toda la información en Radio Noticias del Plata en la voz de Pamela Molina. 16:35 en toda la República Argentina, segundo bloque de Volver a lo Nuestro. Vos sabés, Pascual, que es correcto lo que decís. Esto tiene tu fillo conocido, lo que está haciendo. Mire, no sé si con la violencia, la brutalidad. Esto es una sobredosis. Es una sobredosis, de acuerdo, una sobredosis. Ahora, de todas maneras, yo te diría, ¿no? ¿Cómo ves vos el panorama en relación a cómo lo está soportando la gente? Porque hoy también es un dicho que cualquiera que vos hablas te dice, yo no sé por qué la gente está tan callada, yo no sé por qué la gente está tan tranquila, dando todos los indicadores como están dando, ¿no? ¿Y vos cómo
estás en eso, en la comunicación y demás. ¿Cómo interpretás? Bueno, voy a emplear justamente a favor de la interpretación que voy a hacer mi edad, hacia mi experiencia, nuestra experiencia. La Argentina que nosotros conocemos, me refiero a la Argentina contemporánea, reconoce dos grandes explosiones sociales. Una fue allá por mediados del 89, con la hiperinflación, y la otra fue en diciembre del 2001, después del Cordalito y del Cordalón. Vos sabés que en ambos casos yo era secretario de Comercio. Bien, así que lo conocés mejor que yo. En ambos casos lo que fue evidente es que en un momento determinado hubo un estallido, pero cuando uno mira después la historia pensando desde adelante para atrás. ¿Cómo es eso? Claro, hoy uno se pone en junio del 89, y dice algo, esto estalla, y va a estallar, y estalló. Y vaya a saber a dónde vamos a ir a parar. Ahora, si uno se pone 10 años después, resulta que en junio del 89 ya había habido una elección presidencial, que había sido el 14 de mayo de ese mismo año, unas semanas antes de este estallido. Ya había un presidente electo, y entonces lo que hubo que hacer, que aún en medio de una situación que nos parecía absolutamente caótica, fue desde el punto de vista político casi un trámite administrativo. Hubo que adelantar 6 meses la asunción del nuevo presidente, cosa que fue aceptada gustosamente por el presidente de entonces, que era Alfonsín, y a partir de ahí comenzó otra etapa. 89. 2001. En noviembre del 2001 también parecía que el mundo se venía abajo, y efectivamente se vino abajo, en pocas semanas. Ustedes recordarán lo que era el fenómeno del Cordalito, y sus consecuencias, los saqueos. Que vayan todos. Los saqueos. Ahora, también, lo miramos 10 años después, y nos encontramos que en octubre de ese año, o sea, 2 meses antes del estallido, había habido elecciones legislativas. Edgardo Duhalde había ganado la elección en la provincia de Buenos Aires y era senador nacional. El peronismo, que había ganado en la mayoría de las provincias. Ramón Puerta, que era un senador peronista por la provincia de Misiones, había asumido la presidencia provisional del Senado. Entonces también sucedió que la caída de la Rúa, la caída brutal de la Rúa, la renuncia anticipada, etcétera, también se resolvió desde el punto, no digo como un trámite administrativo, pero con una cuestión de cierta normalidad. En 15 días después había un nuevo gobierno elegido por la Asamblea Legislativa, un gobierno provisional en este caso, un interinato, que logró superar las cosas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? En el subconsciente de los decenas de miles de argentinos que salieron a la calle enfurecidos, sea en junio del 89 o sea después en diciembre del 2001, su subconsciente, no seguramente en su consciente, había la sensación de que había una alternativa, de que después de eso que uno estaba derrumbando, había algo que podía aparecer. Tanto cuando cayó... Tenías una malla de contención, digamos. Exactamente. O estás haciendo equilibrismo, pero con Hoy, y esta viene la pregunta, creo que millones de argentinos sienten muchas veces la misma sensación de desasosiego que tenían entonces, pero no tienen a la vista, ni en su subconsciente, ni menos aún en su consciente, la posibilidad de una alternativa del corto plazo. Entonces lo que pasa como explosión en el 2000, en 1989 o el 2001, se transforma en implosión hoy. Entonces, en vez de estallido de furia hacia afuera, hay depresión hacia adentro. Que está pagando la gente. Creo que es el estado de opinión pública, el estado colectivo de opinión pública de hoy, que vaya a saber cuánto dura, pero acá estamos. Está bien. Claro. Es algo que decíamos nosotros, hay una gran responsabilidad del peronismo. Y sin duda, lo decíamos hace un rato, ¿no? Claro, hay una gran responsabilidad porque el peronismo es la oposición. Es el principal, no hay otro. Yo voy a decir una cosa. Si se cae el libertario y se cae el peronismo, ¿a dónde vamos? Estamos en el vacío político. Efectivamente, creo que acá el problema político de la Argentina
ya a esta altura del partido, más, mirá lo que voy a decir, más que la crisis inevitable que tenemos por delante, es la capacidad de respuesta que nosotros, en este caso desde el peronismo, tengamos precisamente para generar en un plazo relativamente corto una nueva alternativa de gobierno que no puede ser jamás la repetición de lo anterior, sino que tenga que ver precisamente con una actualización doctrinaria y programática que tenga que ver con el futuro de la Argentina. A mí me gustaría ver un poco eso. Mira, el 89 la crisis estalló. ¿Y quién se habló de la crisis? El peronismo. Así es. El 2001 estalló. ¿Y quién salvó de la crisis? El peronismo. ¿Qué tiene de distinto el peronismo? La doctrina. ¿Por qué decís actualización doctrinaria? Yo preferiría decir actualización de las políticas. A mí me parece que la doctrina peronista como doctrina de principios y como doctrina de objetivos fundamentales, no lo veo necesidad. Bueno, yo ahí no es para discutir el absoluto, pero te voy a poner un pequeño matiz en lo que acabas de decir. Un matiz. Vos sabés que la verdad muchas veces está en el detalle o en el matiz, ¿no? Y para usar el matiz, y ahí salgo ganando con una frase de Perón, Perón decía, las doctrinas no son permanentes, lo único permanente es la evolución, decía Perón. Yo creo que lo que vos señalás, y estoy de acuerdo, es los valores de la doctrina justicialista sí son permanentes. Ahora, la formulación doctrinaria de esos valores, por ejemplo, de la justicia social, que sigue siendo como valor, la justicia social en el 89 no tenía la misma forma que podía tener tal vez en el 2001 y hoy. Yo te lo diría de la forma son que formas de decirlo. La justicia social es un valor, es un principio, y ahí está. Muy bien. El tema es las políticas para llegar a cumplir la justicia social. La justicia social, yo diría, es una brújula. Un camino. Es ir hacia ahí. Los objetivos del peronismo, felicidad del pueblo y grandeza de la patria, esos son inmodificables. Esos son los valores. Esos son los valores. Pero bueno, está muy bien. Ahora, estamos de acuerdo entonces. ¿Vos sabés cuál es son formas de decirlo? ¿Vos sabés la ventaja del peronismo? Que como la doctrina para mí peronista está constituida por principios y está constituida por objetivos, pero no está constituida por política. Por supuesto. Muy bien. Está muy claro la diferencia entre Perón en el 49 y Perón en el 52, quienes hemos tenido oportunidad de verlo. Lo inmodificable. Ni hablar Perón del 73 en relación al Perón de sus primeras presidencias. Está bien, está bien. Pero te voy a decir una cosa más, perdóname que te interrumpa acá. No, dale, vos sos el invitado acá. No, porque vos mencionaste el tema de la inteligencia artificial. Sí. Y quiero juntar las dos cosas. Dale. El 25 de mayo, fecha importante para la Argentina, hubo otra cosa que pasó en el mundo. Y es que el Papa León XIV publicó una encíclica que se llama Magnífica Humanidad, cuyo subtítulo era El cuidado de la persona humana en los tiempos de la inteligencia artificial. León XIV, en realidad, hay que decirlo, asume el nombre de León, y lo dice y lo explica, pensando en León XIII, que había sido el Papa que había editado la primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia. Rerum Novarum. Estamos bien. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Podemos seguir? ¿No nos echan de la radio después de esta? Tengo todo arreglado, Pablo. ¿Cómo se llamaba el Rerum Novarum? En español era acerca de las cosas nuevas. Entonces, la Iglesia, allá en 1891, León XIII lanza esta encíclica. Ahora, 135 años después, León XIV hace la actualización doctrinaria, diría yo, de ese pensamiento en función de la era de la inteligencia artificial. Ese mismo desafío que asume León XIV a nivel de la Iglesia Universal es el desafío político, doctrinario y programático que tiene el peronismo para dar una respuesta a la crisis de la Argentina de hoy. La incorporación de elementos nuevos, eso está muy claro, pero que afectan las políticas. Por supuesto. No los objetivos. Desde ya. Menos algunos valores. Y menos los valores. Estamos totalmente de acuerdo. Y hablando de inteligencia artificial, ¿qué te parece si dedicamos los últimos minutos a hablar de inteligencia artificial? Si vos hablaste de la encíclica, una encíclica extraordinaria, ¿no? A mí lo que más me impactó es que en la misma encíclica el Papa haya perdido perdón por la esclavitud. Ojo,
y varios elementos de la encíclica están dirigidos a una nueva esclavitud que se puede generar por la inteligencia artificial. Exactamente. ¿Eso vos lo ves así también? Bueno, sin ninguna duda, es decir, vamos a juntar lo grande con lo pequeño. Bueno, La Argentina no es lo pequeño para nosotros, por cierto, pero fíjate vos, ¿qué hace el señor Peter Thiel en la Argentina hoy? Habiendo comprado una casa suntuosa en Barrio Parque, inscribiendo a sus hijos en los colegios como para quedarse, y planteando, en coincidencia con un paquete de leyes que este gobierno está enviando al Parlamento, que introducen precisamente innovaciones políticas que hacen a la posibilidad de la utilización de la inteligencia artificial en condiciones, no digamos de esclavitud, porque capaz que es una exageración, pero inhumanas, sin ninguna duda, y que eso hoy por hoy sea un elemento central de las características de la política de este gobierno, algo quiere decir. Y creo que esto me parece que, por lo tanto, la conversación sobre la inteligencia artificial no es una cuestión abstracta, es algo que habla de la Argentina de esta semana, de lo que hay que discutir en el Parlamento cuando se discute la ley de sociedades y se habla de las sociedades no humanas. Vamos a ver, Pascual, a mí cada vez que se habla de las sociedades no humanas, no puedo dejarte. Primero, tengo una mezcla de sorpresa. Pero además, si se hablara, y de si chiste. simplemente se hablara, simplemente se hablara sería nada más que un disparate. Pero si hay un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que está a consideración del eso. Parlamento, ya ese disparate tiene otras características, ¿no? Es un disparate libertario. En acción. Claro, libertario. Y encima, ¿vos tenés alguna manera de interpretar que es una sociedad humana? No hay. ¿La ves en la práctica? No, yo creo que en realidad esa definición lo que encubre es el anonimato de una minoría de humanos que asume la condición de no humana para disimular su condición de minoría y a partir de ahí genera un mecanismo de explotación del conjunto. Claro. Hay que ver quiénes son los hombres que están escondidos detrás de esas sociedades no humanas. ¿Quién? Bueno, tenemos uno acá en la Argentina radicado, acá, que es uno de los más importantes. Uno de los más importantes del mundo. Y no casualmente está acá. Quiero decir, está acá porque él visualiza que este gobierno puede otorgar a ese tipo de personajes y de proyectos posibilidades que no encuentra ni siquiera en Estados Unidos. Ni siquiera en Estados Unidos. Yo digo, el proyecto de Milei es construir un palacio, un paraíso fiscal y regulatorio a este tipo de empresas. Tal cual. Paraíso fiscal, ¿te acuerdas? Por eso Pero es también paraíso regulatorio, ¿eh? Por eso cuando se habla tanto de desregulatorio, digamos, Claro. A ver, un presidente que se define como anarcocapitalista, que por lo tanto considera que el Estado es enemigo, en realidad habría que decir que está inhabilitado conceptualmente para ejercer la presidencia de la nación, porque resulta que el jefe de Estado es un enemigo del Estado. Y esto realmente es una contradicción extraña que solamente ocurre hoy por hoy únicamente entre 193 países que hay en las Naciones Unidas en la República Argentina. 193 países en la historia pasada y en lo que va a venir. No vas a encontrar nunca seguramente un país de esta naturaleza, porque no vas a encontrar un tipo que esté gobernando la Argentina como lo está gobernando este muchacho. Por eso el tema de la inteligencia artificial, voy a decirte, Pablo, está muy bien preguntado, porque no es que estamos hablando de un seminario, de una cosa teórica, de algo que pasa allá por ahí, no, es algo que está en la médula de la discusión política de la Argentina de hoy. Lo curioso es que por esta situación que nosotros vivimos, que atravesamos de crisis política del peronismo, esto no tiene todavía de nuestro lado una respuesta acorde con la magnitud del desafío. Creo que esa es nuestra tarea. Sí. Yo creo que se van insinuando respuestas, pero todavía no hay, porque todavía no hay un núcleo que de alguna manera concite la atención. Ahora, de todo el peronismo. vuelvo a la encíclica, porque la encíclica nos enseña algo. Lo que plantea el Papa es, en la discusión precisamente sobre el tema regulatorio, es que tiene que haber una participación y una regulación de la sociedad sobre el avance de la inteligencia artificial.
Y esto me parece que es importante políticamente, porque todo indica, salvo accidente, que el mes de noviembre León XIV va a estar en la Argentina. Y me parece que eso también va a poner arriba de la mesa dos modelos de organización de la sociedad. Sí, muy bien. Más bien que va a pasar eso. Ahora, bueno, vamos al corte entonces. Vamos cerrando, ya son casi -5. Claro. Tenemos Vamos a tener que irnos. No, vamos a tener que irnos. Lo último que te quiero decir, no solo habla León XIV sobre el tema de la esclavitud y demás, habla de un proyecto político. Así es. Que está subyacente. Y eso lo mete justo en la línea de Thiel. Porque el proyecto político de Thiel no es un proyecto democrático, es un proyecto. ¿Quién va a gobernar según Thiel el futuro? Y las máquinas y aquellos que desarrollan a las máquinas. Te digo una sola cosa más, porque antes de que nos echen. El artículo que firma el presidente Milei en Financial Times sobre la inteligencia artificial, 2 semanas después de la encíclica del Papa, perfectamente puede interpretarse como una respuesta al Papa, porque dice lo contrario que lo que la encíclica firma. Va a ser interesante, para alquilar balcones lo del Papa. Hay que verlo, habrá que verlo. Muchísimas gracias, Pascual. Muchas gracias a ustedes y será hasta pronto. Será hasta pronto, cómo no. Esperamos un nuevo programa. Bueno, Verónica. Bueno. Interesante, ¿no? Y volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿cuál es el mayor problema que uno puede ver? ¿Por qué aparecen tantas dificultades cuando hablamos del tema de la inteligencia artificial? Porque por un lado, todo esto que estamos diciendo, pero por otro lado, porque de alguna manera es una herramienta útil. Por supuesto, y en múltiples áreas. Claro, entonces uno se encuentra como tironeado. Si no fuera así, si no fuera útil, sería más fácil. Bueno, mire, déjeme no de joder con este tema, archivemos, no. Es que hay una fuerza que te impulsa hacia utilizarlo porque es útil, y por otro lado tenés toda una serie de cuestiones que te marcan los peligros de esto, pero no son los peligros propios de la inteligencia artificial, sino los peligros de aquellos que la quieren motorizar a la inteligencia artificial. Y lo peor de todo es esta mezcla de sociedades humanas, de sociedades no humanas con el superdigui que está haciendo Milei. Eso es lo peor de todo. Sí. Eso es renunciar a cualquier herramienta de regulación y de control y darle una suma de privilegios. ¿Quién va a pagar los privilegios de la superdigui? Y lo vamos a pagar todos nosotros, lo va a pagar la industria, lo va a pagar el comercio, lo va a pagar ¿pero para qué? Para que algunas empresas puedan gozar de una libertad absoluta en el país. Este es el proyecto del país. Hay que hacer un llamamiento a los gobernadores, porque esto no se puede vender por unos pesos para lograr algunos pesos y hacer algunas obras en las provincias. Totalmente. Hemos llegado al final de esa metodología. Bueno, Verónica. Bueno, Pablo, ¿te vas a abrigar mañana que viene una ola super polar? Sí, me voy a abrigar. 1 grado, para todos. Sin ninguna duda. 1 gradito a la mañana. Bueno, así que te agradezco por favor. Compañía, me parece que ya es hora. Estamos en horario, así que nos vemos mañana para todos los oyentes. Mañana jueves con Guillermo en Volver a lo Nuestro. Muy bien. Hasta el miércoles. Chau, chau.